Problema número 3. Dado un ángulo, construir la bisectriz sin utilizar el postulado del transportador. Se da el ángulo ABC. Buscamos un punto C', tal que la distancia de A a B sea igual con la distancia de B a C', mediante el teorema de la localización de puntos al lado. Trazamos el segmento AC' por el teorema de la existencia de segmento. Tenemos el triángulo ABC', el cual es isósceles ya que tiene el segmento AB congruente con el segmento BC'. Trazamos la mediana del triángulo ABC' desde el vértice B. Y por definición de mediana, sabemos que justamente llega al punto medio del segmento AC', que en este caso se denominará T. Entonces tenemos el segmento BT. Luego se originan los triángulos ABT y BC', los cuales son congruentes mediante el teorema o criterio de congruencia lado, lado, lado. Por lo tanto, el ángulo ABT y TBC' son congruentes. Ahora trazamos el rayo BT y como los ángulos ABT y TBC' son congruentes, por definición de bisectriz, sabemos que si aquellos ángulos son congruentes, pasa la bisectriz del ángulo ABC. Luego los ángulos ABC' y ABC son congruentes, ya que los rayos BC' y BC efectivamente son los mismos. Finalmente, hemos demostrado la construcción de la bisectriz del ángulo ABC sin utilizar el postulado del transportador. Bien, vamos a dar paso a la segunda demostración, la cual nos dice que en un plano alfa considera una recta L y en uno de los semiplanos determinados por L sean A y B dos puntos diferentes. Muestre cómo hallar un punto O en L de modo que el ángulo A o M sea congruente con el ángulo B o N, donde M, N pertenecen a L y se cumple la interestancia M o N. Bien, como se puede ver, ya tenemos graficado lo que el ejercicio nos da y vamos a dar paso a la demostración. Vamos a graficar la perpendicular desde el punto A a la recta MN. Esto lo podemos hacer porque ya se demostró que, dado una recta y un punto exterior a ella, pasa una perpendicular y además esta perpendicular va a ser única. Como sabemos, la recta, en este caso la perpendicular y la recta MN, al ser dos rectas, sabemos que cuando dos rectas se intersecan, lo hacen un único punto. En este caso, ese punto lo vamos a llamar el punto C. Y vamos, ahora, por el teorema de localización de puntos, vamos a hallar un punto tal que la distancia de C a A sea la misma de C al punto que queremos hallar. En este caso, el punto es C. Y nos deja que el segmento CA sea congruente con el segmento CAE. Bien. Ahora, por existencia de segmentos, vamos a trazar el segmento EB. Y sabemos que va a intersecar con la recta MN. ¿Cómo sabemos esto? Al principio del ejercicio nos dicen que A y B están en el mismo lado de L y tenemos la interestancia AC, por lo tanto podemos decir que E y B están en semiplanos opuestos. ¿Y esto qué nos deja? Por el postulado de separación del plano dice que dados dos puntos que están en planos opuestos, si trazamos un segmento va a intersecar con la recta. En este caso, la intersección la vamos a llamar O. Y por existencia de segmentos vamos a trazar el segmento
OA. Bien, como sabemos que la recta AC es perpendicular a la recta MN, nos deja que el ángulo ACO es de 90 y también que el ángulo ACM es de 90. Por opuestos por el vértice, decimos que el ángulo MCA es igual al ángulo OCE y nos deja que el ángulo ACO y el ángulo OCE van a ser los mismos, van a ser iguales. Ahora, por el criterio de lado, ángulo y lado, sabemos que el segmento CO va a ser congruente consigo mismo, nos deja que esos dos triángulos van a ser congruentes, el triángulo ACO y el triángulo CEO. Ahora, por correspondencia y congruencia de triángulos, nos deja que el ángulo AOC y el ángulo COE van a ser congruentes. Bien, ahora podemos saber que el opuesto al ángulo el opuesto al ángulo COE es el ángulo BON. Esto lo sabemos porque se cumple la interestancia EOB y la interestancia BON. Y podemos decir, por lo tanto, que el ángulo COE va a ser congruente con el ángulo BON. Esto, repito, por opuestos por el vértice. Como sabemos que el ángulo AOC y el ángulo COE son los mismos por el criterio de congruencia que ya hemos establecido, podemos decir por transitividad que el ángulo AOC va a ser congruente con el ángulo BON. Bien, esto y para finalizar, sabemos que el ángulo AOC y el ángulo AOM son los mismos porque C y M están del mismo lado del rayo OM, o en este caso están en el mismo rayo. Y podemos decir que el ángulo AOM y el ángulo BON van a ser congruentes. Dado esto, terminamos nuestra demostración y damos por hecho que estos dos ángulos son congruentes. Muchas gracias.